buenos días a todos los presentes. Queremos agradecer en primer lugar al comité organizador de la 39 Convención Aniversario de nuestro Hospital Hermanos Amejeira y los organizadores de este segundo simposio virtual COVID-19 la posibilidad de presentar los resultados de esta revisión encaminada al abordar del daño cardiovascular fundamentalmente que se produce en los pacientes con COVID-19. Vamos a estar abordando como colofón de las presentaciones anteriores cuáles son los principales mecanismos y desencadenantes que llevan al paciente con COVID-19 a realizar una parada cardíaca más frecuentemente en el medio prehospitalario que lamentablemente no tiene una recuperación exitosa y evoluciona a lo que es la muerte súbita cardiovascular. A finales de diciembre del año 2019, en Wuhan, provincia de Hubei, en China, se notificaron 27 casos de una extraña neumonía sin un agente etiológico identificado. Y no es hasta el 7 de enero del año 2020 donde se logra aislar un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad. La escasa literatura disponible hacía pensar que las manifestaciones netamente estaban limitadas al aparato respiratorio. Hoy, específicamente analizando estadísticas actuales de la enfermedad, con más de 200 países afectados, más de 250 millones de nuevos casos, número de casos totales de la enfermedad y más de 5 millones de fallecidos, la aparición de recientes estudios, ensayos clínicos, metaanálisis, hacen contar la importancia de la afectación del daño cardíaco y al sistema vascular de la enfermedad que llega a tributar hasta un 30% de la mortalidad, con un incremento en los niveles de hospitalizaciones, reingresos, morbimortalidad y secuelas en determinados grupos de pacientes que hacen sombrío pronóstico de esta entidad. Estos son 3 estudios que salieron publicados prácticamente al unísono. Uno se hizo en Italia, algunas ciudades de Italia, otro en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos y otro en París, Francia. Y la conclusión de estas investigaciones es un incremento sostenido en las tasas de paro cardiorrespiratorio extrahospitalario en pacientes atendidos por los sistemas de emergencia médica durante 6 semanas de pico pandémico realizado en estos países comparativamente con igual periodo en años precedentes en los cuales no existía pandemia de COVID-19. Las conclusiones son bastante similares. Las tasas llegan a duplicarse y triplicarse la cantidad de paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios que tributan en muerte súbita cardiovascular con la pérdida de las vidas de estos pacientes. Entonces nos hacemos una pregunta, ¿realmente asociado a lo que es la COVID-19 ha existido un incremento de las paradas cardíacas extrahospitalarias? ¿Hay un incremento sostenido de la muerte súbita cardiovascular durante la pandemia? ¿Cuáles son los principales mecanismos y desencadenantes que pudieran estar implicados o pudieran estar relacionados? Y de esto vamos a estar conversando en la mañana de hoy. Las complicaciones cardiovasculares en los pacientes con COVID-19 se mueven en 2 brazos. Por una parte, aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente conocida, pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, podemos decir sexo masculino, edad superior a 65 años, determinados factores étnicos, sociodemográficos, enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer, etc. Y hay otro brazo, aproximadamente entre un 15 y un 20% de individuos sanos o aparentemente sanos que llegan a desarrollar formas graves de la enfermedad, sobre todo afectación del músculo cardíaco, y que llegan a fallecer producto de las complicaciones. Complicaciones cardiovasculares más frecuentes que tributan en muerte súbita cardiovascular van desde la lesión del músculo cardíaco, primariamente a través de una miocarditis fulminante o una miocardiopatía, el infarto agudo del miocardio en sus 2 variantes, tipo 1 tipo 2, como vamos a ver en la mañana de hoy, el papel que desarrollan las drogas en el tratamiento de los pacientes, tanto las drogas en las enfermedades básicas de estos pacientes como las drogas que se ensayan en el tratamiento de la enfermedad, la importancia de los eventos tromboembólicos, las alteraciones del ritmo cardíaco, la disfunción miocárdica que lleva a la insuficiencia cardíaca, y todos estos elementos van a un denominador común, que es la aparición de muerte súbita en el paciente con COVID-19. Ahora bien, las arritmias en el contexto de la COVID-19, ¿a qué son debidas? En primer lugar, a que se trata de pacientes con complicaciones cardiovasculares durante la enfermedad, complicaciones isquémicas fundamentalmente o afectación inflamatoria del músculo cardíaco, o sea, miocarditis, miocardiopatía, isquemia miocárdica en sus diferentes grados, que llega a evolucionar hasta los síndromes coronarios agudos con un infarto tipo 1 o tipo 2.
También se producen los pacientes graves, los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, pacientes que están ventilados, con manifestaciones de hipoxemia severa o shock séptico cardiogénico, desbalance hidroelectrolítico asociado al paciente crítico o a las terapias que se emplean en el tratamiento de estos pacientes que pueden predisponer a la aparición de trastornos de ritmo. Pacientes con canalopatías de base, como puede ser síndrome de Brugada, síndrome de cuello largo, taquicardia ventricular polimorfa, catecolaminérgica, todos estos pacientes ante determinados gatillantes, como puede ser el reposo, el sueño, la fiebre, etcétera, pueden desencadenar arritmias ventriculares malignas que tributan en muerte súbita cardiovascular. Hay otros pacientes en tratamientos médicos, como decíamos, con drogas que prolongan el QT de base, que pueden desarrollar una taquicardia ventricular polimorfa y evolucionar a la muerte súbita cardiovascular. Ahora, muy importante, esto es un metaanálisis de más de 17.400 pacientes sobre el papel que tiene la incidencia de las arritmias en los pacientes con COVID-19. Pueden observar ustedes que la incidencia de arritmia en este tipo de pacientes fue superior al 16%. En este caso, el 16,8% de los casos tuvieron trastornos de ritmo durante la evolución de la enfermedad. Observen la N, que es una N numerosa, más de 17.400 pacientes. Ahora hay un elemento muy interesante al analizar la mortalidad. Prácticamente 1 de cada 5 pacientes que fallecieron como consecuencia de las complicaciones de la enfermedad tuvo un trastorno de ritmo, el 20,3%. Hay una publicación muy llamativa, un estudio de 138 pacientes realizado en Wuhan, en China, donde la incidencia de arritmia rondó el 16,7% de los casos, y es muy significativo la diferencia observada al contratar la aparición de arritmia fundamentalmente en los pacientes graves que estuvieron en las unidades de cuidado intensivo contra los pacientes que tuvieron una evolución y no se complicaron. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos propuestos a nuestro modo de ver que pueden justificar el daño miocárdico y vascular y tributan a la aparición de arritmias ventriculares malignas que evolucionan a la muerte súbita cardiovascular? Por una parte, la infección viral, la sepsis viral, la infección o la invasión viral directa, llámese al corazón, a los pulmones, con la colonización. Ya sabemos el mecanismo de entrada y el papel que juega la enzima convertidora angiotensina 2 en el inicio y propagación, en este caso extensión al árbol vascular, al árbol respiratorio de la enfermedad. En segundo lugar, como consecuencia de esto, lo que es el papel de la hipoxemia, la insuficiencia respiratoria, unido a la respuesta inflamatoria sistémica, estado hiperinflamatorio con el estado protrombótico, y no menos importante, el papel que desempeña el tratamiento médico en el abordaje de estos pacientes, todos los cuales tributan a los cambios dinámicos que se producen a nivel de las placas ateroscleróticas, disfunción endotelial, complicaciones de estas lesiones, que tiende a evolucionar a las complicaciones, en este caso isquémicas, que se presentan en este tipo de pacientes, que pueden ser a nivel coronario o eventos trombóticos a nivel sistémico, tromboembolismo venoso, trombosis arterial periférica, tromboembolismo pulmonar, etcétera. Por otra parte, como consecuencia de la invasión viral directa y la afectación, el daño cardíaco directo, estos pacientes pueden ser portadores de miocarditis, muchas veces fulminantes, que mueren en el contexto de una muerte súbita como consecuencia de arritmias ventriculares malignas. Otros pacientes con un daño miocárdico preestablecido o estos mismos pacientes con una miocarditis importante tienden a evolucionar a la insuficiencia cardíaca y la aparición de bradiarritmia. Muchas veces de ritmos no choqueables, no desfibrilables, son los que tributan a la aparición de muerte súbita cardiovascular. Las propias arritmias y la importancia que tiene también en la génesis de las arritmias el tratamiento médico, del cual vamos a estar hablando a continuación, tanto de las drogas que prolongan el intervalo QT como aquellas que se ensayan en los protocolos de la COVID-19, además de los pacientes que tienen como enfermedad base los síndromes arritmogénicos y que todas tributan a prolongación del intervalo QT, heterogeneidad en la repolarización y arritmias ventriculares malignas que evolucionan a la muerte súbita cardiovascular. De tal manera que podemos decir que entre los mecanismos propuestos está la afectación miocárdica directa, la afectación vascular que puede ser directa e indirecta, donde todos los elementos conspiran a la aparición de arritmias ventriculares malignas que tributan en paro cardiorrespiratorio y muerte súbita. Aquí está la importancia del tratamiento médico y el riesgo rítmico. Cuando hablamos de tratamiento médico en la génesis de estas arritmias, en primer lugar debemos hablar de aquellas drogas que tienen pacientes como tratamiento de las enfermedades crónicas de base. En primer lugar, por ejemplo, algunas como la miodarona, la isopiramida, la dronodarona, flecainida, nicardipino, medicamentos de base para el tratamiento de las enfermedades crónicas del paciente. Muchas veces se emplean otros medicamentos para tratar otras entidades correspondientes a enfermedades crónicas no cardiovasculares, como son aquellas drogas para el sistema digestivo, para patologías psiquiátricas, etcétera. Algunos antibióticos también. Estos son medicamentos, drogas que tienden a prolongar el intervalo QT del paciente.
Ahora, hay un grupo de fármacos que a lo largo de la pandemia se han incluido en los diferentes protocolos, se han ensayado en el tratamiento de la infección, como son los antirretrovirales, la hidroxicloroquina y la cloroquina, antibióticos como la citromicina, todos los cuales potencialmente incrementan el riesgo de QT prolongado y muerte súbita. Vamos a hablar también del efecto de algunas drogas utilizadas en los pacientes graves en las unidades de cuidados intensivos, pacientes críticos, para mantener en este caso lo que es el balance medio interno, la homeostasia, la estabilidad desde el punto de vista hemodinámico, como son la noradrenalina, la dopamina, la amiodarona, la furosemida, hidralacina, etcétera, todas las cuales tienden a producir incremento o prolongar el intervalo QT, inhibiendo el sistema de la CI450, y sabemos que producen bloqueos a nivel de los receptores, contribuyendo a la prolongación del intervalo QT. Esto es un elemento importante. Ahora, hay un grupo de pacientes de base que tienen síndrome arritmogénico, como es el caso del síndrome de Brugada, como es el caso de la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminégica y el síndrome QT prolongado. Estos pacientes, ante determinados gatillantes, como pueden ser el estrés físico, el reposo, el sueño, la aparición de fiebre, alteraciones hidroelectrolíticas y ácido básicas, el propio efecto de las drogas, tiende en este caso a producir dispersión heterogénea de la repolarización y contribuyen a la prolongación del intervalo QT y a la aparición de arritmias ventriculares malignas. Estos son ejemplos de arritmias asociadas al tratamiento médico de la COVID-19 con el incremento de riesgo arrítmico. Pueden observar ustedes, por ejemplo, algunos antirretrovirales que se usaron en determinados momentos en los protocolos, la hidroxicloroquina, la cloroquina, hasta la propia acitromicina, que producen prolongación del intervalo QT, facilitan la aparición de arritmia tipo Torsades de Point y así taquicardia ventricular polimorfa, que evoluciona en este caso a la fibrilación ventricular. Estos son otros fármacos utilizados en el tratamiento de enfermedades crónicas, muchas veces no cardiovasculares, como es el caso de antidepresivos, antipsicóticos, antihistamínicos, antibióticos, que también contribuyen a prolongar el intervalo QT y facilitan la aparición de arritmias ventriculares malignas y muerte súbita, que hay que tenerlo en cuenta. Ya sabemos que la prolongación del intervalo QT, que conlleva la dispersión heterogénea de la repolarización y que facilita la inestabilidad eléctrica y la aparición de Torsades de Point como arritmia ventricular maligna y fibrilación ventricular, puede deberse a una multicausalidad de factores, desde las drogas cardiovasculares empleadas en el tratamiento, las alteraciones electrolíticas, drogas para el tratamiento propio de la infección como para las enfermedades concomitantes, los pacientes con síndromes arritmogénicos de base. Observen ustedes en el sistema de puntuación los principales factores de riesgo que están documentados para la prolongación del intervalo QT y el riesgo para aparición de Torsades de Point y muerte súbita. Es muy importante verlo hoy con el sistema de puntaje, de tal manera que tenemos que ser sumamente cuidadosos con el empleo de determinadas drogas, analizar el contexto del enfermo, las enfermedades crónicas, el tratamiento de base, el estado del sistema cardiovascular, el aporte, o sea, los niveles de electrolitos del paciente, sodio, potasio, magnesio, calcio, de manera de tratar de prevenir en este caso la aparición de estas arritmias y lo que es la muerte súbita cardiovascular. Hay todo un protocolo dirigido a un enfoque con el objetivo de disminuir el riesgo de muerte súbita inducida por Torsades de Point en estos pacientes, que fue publicado por el equipo UDES y colaboradores recientemente. Pueden observar ustedes que hay un 1% de los pacientes que tienen un QT corregido por encima de 500 milisegundos. Con un riesgo muy elevado de muerte súbita cardiovascular, sobre todo por arritmias ventriculares tipo Torsades de Point. En estos pacientes, ¿qué es lo que debe hacerse? Debe evaluarse la relación beneficio-riesgo para la aparición de muerte súbita cardiovascular. O sea, hay que documentar el incremento de riesgo, hay que mantener niveles de potasio, magnesio, calcio adecuados. Este paciente, la monitorización continua, reducir el aporte de droga, suspender el uso de macrólidos y drogas potencialmente que puedan prolongar el QT tanto para las enfermedades crónicas de base como para el tratamiento del SARS-CoV-2, las medidas para el tratamiento y el diagnóstico de la Torsades de Point y, lo más importante, una evaluación de un equipo interdisciplinario donde deben intervenir intensivistas, cardiólogos, arritmólogos, genetistas, con el objetivo de trazar las pautas para evitar de que este paciente con un alto riesgo de muerte súbita cardiovascular puede llegar. Este paciente tiene que tener monitorización y medición del QT corregido con un periodo de 2 a 4 horas después de la primera dosis de administrado de tratamiento y demás. Ahora, hay un 9% de los pacientes que, si bien los valores están elevados, están por debajo de 500. Observen los valores en niños, en el sexo masculino y femenino. Aquí volvemos a lo mismo. Debe hacerse o tomarse en cuenta una pausa en el tratamiento de estos pacientes, documentar el riesgo de arritmia elevada, mantener los niveles de electrolitos de forma adecuada, el resto de las medidas que habíamos analizado, la telemetría continua y la evaluación del intervalo QT corregido por electrocardiografía en un periodo de 48 y las 96 horas.
Ahora, el 90% de los casos tiene valores de QT corregido normal. Por lo tanto, estos pacientes no hay ninguna contraindicación para continuar el tratamiento o prescribirlo en caso que no se haya iniciado, siempre y cuando se mantenga el análisis del QT corregido, la evaluación del QT por electrocardiografía en un periodo de 48 a 96 horas. Si en el tratamiento de estos pacientes que tenían valores de QT basales normales hemos demostrado un incremento del QT corregido mayor de 60 milisegundos o un incremento de los valores por encima de 500 milisegundos, entonces debemos ir a lo que está pautado en el 1% de los casos, donde se consigna la medición del QT electrocardiográficamente, la telemetría, dosificar adecuadamente los niveles de electrolitos, la suspensión del tratamiento con drogas que potencialmente elevan el riesgo de muerte súbita por aparición de arritmias tipo torsión de Point y la evaluación interdisciplinaria de estos pacientes. Ahora, hay un concepto muy importante en el análisis de los mecanismos y desencadenantes de la muerte súbita en la COVID-19 y tiene que ver con lo que es la vulnerabilidad miocárdica. La vulnerabilidad miocárdica se expresa como la susceptibilidad del músculo cardíaco del miocardio para tener un gran evento que pueda tributar en una parada cardíaca y muerte súbita cardiovascular cuando están presentes determinados marcadores de isquemia miocárdica, marcadores de disfunción del ventrículo izquierdo y marcadores en las cardiopatías genéticas familiares que pueden predisponer a la aparición de inestabilidad eléctrica y arritmias ventriculares malignas. Es muy importante identificar, sobre todo estamos hablando de pacientes de más de 65 años con enfermedades cardiovasculares previas, pacientes con disfunción miocárdica, muchas veces con síndromes eléctricos hereditarios, donde hay que identificar precozmente estos marcadores que pueden evolucionar hacia un brazo o hacia otro a la aparición de síndrome coronario agudo, de insuficiencia cardíaca o inestabilidad eléctrica, todo lo cual puede contribuir a la aparición de arritmia ventricular maligna. Aún así, la aparición de muerte cardíaca súbita es un evento que no es tan frecuente. Pudiéramos decir matemáticamente que la aparición de muerte cardíaca súbita necesita o requiere, en este caso, una ecuación donde existe una cardiopatía subyacente, que sea estructural, en el 95% de los casos puede ser coronaria o no coronaria, o un trastorno eléctrico primario en el 5% de los casos en ausencia de cardiopatía estructural documentada. Aún así, teniendo una cardiopatía subyacente, el riesgo de muerte súbita es bajo. Se requiere también, en este caso, como decíamos anteriormente, la aparición de marcadores de vulnerabilidad miocárdica. Habíamos expresado marcadores de disfunción de ventrículo izquierdo, marcadores de isquemia, de inestabilidad eléctrica, pero aún así la ecuación no está completa y todavía, en este caso, el riesgo para una parada cardiorrespiratoria que evolucione en la muerte súbita cardiovascular será improbable. Es necesario en el contexto de esta entidad la presencia de determinados disparadores o gatillantes, dentro de los cuales se incluyen la isquemia aguda, los trastornos hidroelectrolíticos, ácido básico, el papel del estrés inflamatorio y la hiperinflamación que se produce en estos pacientes, el papel de los fármacos que estábamos señalando, la hipoxia, la sepsis grave, etc. Y es lo que hace que un paciente con COVID-19 pueda evolucionar hacia complicaciones cardiovasculares que tributen en una muerte súbita cardiovascular. Aquí les traigo en apretada síntesis la cadena de eventos que precipitan la ocurrencia de muerte súbita, por ejemplo, en pacientes con cardiopatía estructural coronaria y por insuficiencia cardíaca. En primer lugar, los pacientes con cardiopatía isquémica, hay toda una serie de moduladores y desencadenantes, la infección directa, la infección vascular, la hipoxia, el papel de la sepsis grave, la respuesta inflamatoria, etcétera, que bien desde el punto de vista agudo pueden evolucionar hacia cambios dinámicos a nivel de la placa aterosclerótica que conllevan a la ruptura, la erosión, la fisura, con la aparición de los fenómenos protrombóticos secundarios, la oclusión incompleta o completa, que produce compromiso de flujo vascular coronario y tributa en la aparición de síndrome coronario agudo, por ejemplo, infarto agudo de miocardio tipo 1, que es por una trombosis intraluminal. En otros casos, básicamente lo que se produce es un desequilibrio notable por estimulación simpática entre las variables suministro y demanda de oxígeno. Hay compromiso de flujo sanguíneo coronario crítico, puede haber espasmo coronario y en estos pacientes se produce un síndrome coronario agudo tipo 2, o sea, un infarto tipo 2, no por aterotrombosis coronaria, sino por compromiso de flujo, por desbalance oferta-demanda. Es muy importante decir de que estos pacientes evolucionan tanto en un tipo como en otro a la aparición de arritmias ventriculares malignas tipo fibrilación ventricular. En otros casos pueden tener determinados ritmos lentos en dependencia del territorio vascular que esté comprometido, que evolucionan a muerte súbita cardiovascular. Ahora, esa es la forma aguda. En la forma crónica, en los primeros 18 meses después de un infarto agudo del miocardio, estos pacientes que tienen una estenosis coronaria, está presente uno de los marcadores de vulnerabilidad miocárdica, que es la isquemia. Y esta isquemia sostenida, mantenida en el tiempo, si no es tratada, si no es corregida,
puede evolucionar a taquicardia ventricular sostenida, que degenera secundariamente en fibrilación ventricular. Esta es la cadena o la secuencia de eventos que tributan en muerte súbita a los pacientes con COVID-19 con enfermedad coronaria aguda. Ahora, ¿qué pasa en el paciente con insuficiencia cardíaca? Aquel paciente con una cardiopatía subyacente, donde hay una infección directa al miocardio, una sepsis grave, donde los mediadores inflamatorios que se producen en torno a la cascada de citoquina, al estado hiperinflamatorio, el papel que juega la hipoxia, el desbalance oferta-demanda que hacíamos alusión, las alteraciones en medio interno, etcétera, conllevan, en primer lugar, puede ser a la dilatación, a la fibrosis, a las necrosis miocíticas, con el compromiso y la depresión en la función miocárdica, la función contráctil del corazón, todo lo cual tributa en inestabilidad eléctrica la aparición de shock cardiogénico, que conlleva la aparición de arritmias ventriculares malignas y muchas veces ritmos no choqueables, como es la disociación electromecánica. Quiero hacer la salvedad porque mostramos 3 estudios anteriores de pacientes que fallecían en su casa, en el medio donde convivían, etcétera, como consecuencia muchas veces de ritmos no choqueables o no desfibrilables, y muchas veces se trata de pacientes con disfunción miocárdica, pacientes con enfermedades cardiovasculares previas que evolucionan a la insuficiencia cardíaca por todos estos mecanismos, y lamentablemente cuando asistimos a estos pacientes tienen una sistolia o una disociación electromecánica. ¿Qué sucede en los pacientes con afectación primaria del músculo cardíaco? Bueno, por los mismos mediadores que hacíamos alusión, bueno, se puede producir la dilatación, fibrosis, en otras ocasiones la hipertrofia, hay necrosis de los miocitos, hay afectación de presión de la función contráctil del corazón. Todo esto lleva a disfunción y a inestabilidad eléctrica, shock cardiogénico y a la aparición de arritmias ventriculares malignas. Ahora, específicamente hay un grupo particular que son los pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica de base. Estos pacientes, ante determinados moduladores, como suele ser el régimen de actividad física, la aparición de arritmias supraventriculares, fiebre o el efecto de los propios fármacos que hacíamos alusión, la hipertrofia, la pérdida en la estructuración de los miocitos, el gradiente obstructivo que puede ser variable en estos pacientes, todos estos factores de vulnerabilidad miocárdica contribuyen a la aparición de inestabilidad eléctrica y arritmias ventriculares malignas. Llegamos a los pacientes con canalopatía, con síndromes eléctricos hereditarios, o sea, los cuales tienen muerte súbita no estructural. Los pacientes con QT prolongado, brugada o taquicardia ventricular polimorfa catecolaminégica, estos pacientes, hay un grupo específicamente de desencadenantes y moduladores, entre los cuales aparece el reposo, el sueño, en otras ocasiones la fiebre, que es un elemento fundamental que se observa en esta enfermedad viral, asociado también el estrés físico, el estrés psíquico, las alteraciones en medio interno, todos los cuales tributan en la aparición de dispersión heterogénea de la repolarización. Estamos hablando de prolongación del intervalo QT, llevan inestabilidad eléctrica y a la aparición de arritmias ventriculares tipo torcé de Point y aparición de fibrilación ventricular, que tributan también en muerte súbita. Por último, tenemos un grupo particular dentro, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde este tipo de pacientes, ante determinados moduladores, como suele ser la fiebre, la fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida o régimen de actividad física, debido a la existencia de una vía anómala de alto riesgo, conlleva inestabilidad eléctrica, deterioro del compromiso de hemodinámico y conlleva la aparición de arritmias ventriculares malignas. O sea, hasta aquí toda la cadena de eventos que se ve relacionada desde el punto de vista de los mecanismos desencadenantes de muerte súbita, tanto en la cardiopatía estructural coronaria, no coronaria, como en los pacientes con fenómenos eléctricos, síndromes eléctricos y arritmias muchas veces hereditarias. Ahora, mostrábamos 3 estudios al inicio de la presentación, donde informaba tanto en Francia, en Nueva York y en varias ciudades de Italia un incremento sostenido de los eventos de paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, pacientes asistidos por sistema de emergencia médico, con muy bajos niveles de recuperación exitosos, muy bajos niveles de ingreso con vida al hospital, incluso de alta, sin daño neurológico importante, que se observó comparativamente analizando 6 semanas del pico pandémico en estos países, en estas ciudades, comparativamente con la etapa no pandémica. Y en la mayoría de los casos se duplicó, se triplicaron los eventos de paro cardíaco y muerte súbita, y nos preguntábamos, ¿realmente el incremento en los niveles de paro cardíaco y muerte súbita, que tributa en un incremento en la mortalidad por COVID-19, es un evento real, es un evento falseado? Y digo que no están todas las variables que debiéramos tener, porque lamentablemente muchos de estos pacientes fallecidos no tenemos el diagnóstico serológico de COVID-19. Esta es una limitante. La otra limitante, muchas veces, que no contamos, no podemos documentar trazados electrocardiográficos que nos permitan obtener el ritmo eléctrico
al momento, en este caso, de la parada cardíaca. Y otra limitante es que no contamos con estudios anatomopatológicos, estudios necrósicos que permitan realizar la correlación clínico-patológica adecuada. Pero aún así, somos el criterio que sí, que ha existido un incremento en los niveles de paro cardíaco y de muerte súbita durante el periodo pandémico, y a nuestro modo de ver, esto se debe a una multicausalidad, a una serie de factores que imbrican o que están relacionados en este incremento. Desde factores demográficos, habíamos hablado del envejecimiento, sexo masculino, las etnias. Es muy importante la atención a las variables como puede ser el color de la piel, el estatus socioeconómico en poblaciones menos favorecidas que se muestran en los resultados de estas investigaciones, así como la carga de determinadas comorbilidades que pueden tener estos enfermos. Factores sociales como suelen ser, habíamos dicho, el aislamiento, el distanciamiento social, el abandono familiar. Hay estudios, por ejemplo, estos estudios que mostraron la importancia de la inmovilidad como factor de riesgo, pacientes que no se movilizaron adecuadamente, que estaban en silla de ruedas, que murieron en el hogar como consecuencia de lo que es la enfermedad, y así toda una serie de factores. Factores dependientes de los sistemas de salud, que van desde el colapso de los sistemas de salud, las áreas con baja cobertura de salud, deficiente organización de los sistemas en la atención a las enfermedades crónicas no transmisibles durante este periodo, deterioro de los pacientes con carga de comorbilidades, hasta las dificultades en el acceso a los sistemas de emergencia médica, niveles de respuesta, atención, menor uso de los desfibriladores automáticos en los sitios en que pudieron estar estos presentes, baja disponibilidad de electrocardiografía, lo decíamos nosotros, y bueno, toda una serie de factores desde el punto de vista de los sistemas sanitarios que pudieron haber influido en los resultados que estamos analizando. Ahora, existen variables propias de la COVID-19, donde destaca la sepsis viral, la hipoxemia, el estado hiperinflamatorio, el estado protrombótico, etcétera, todo lo cual conduce a las diferentes manifestaciones de daño cardiovascular en este tipo de pacientes. O sea, todo esto, este conglomerado multifactorial, es lo que conlleva al incremento, al exceso de paradas cardiorrespiratorias, con incremento de la muerte súbita cardiovascular observado durante el periodo pandémico en estos pacientes. De tal manera que, como dijeran o como reconocen algunos autores, la COVID-19 es una enfermedad que muchas veces mata en casa, y la cantidad de pacientes fallecidos en medio prehospitalario sin recibir atención médica, muchas veces sin un diagnóstico definitivo, sin un criterio desde el punto de vista clínico, electrocardiográfico, sin estudios anatomopatológicos, es un elemento importante y frecuente en los pacientes con COVID-19. Si somos el criterio que la muerte súbita cardiovascular como expresión de un daño cardiovascular que conlleva un trastorno de ritmo cardíaco y lleva una parada cardíaca, muchas veces en el medio donde el individuo convive o desarrolla su vida, sus actividades, es un elemento frecuente a tener en consideración. Muchas gracias por su atención.